Ya más o menos vemos en términos generales cómo es la acción del demonio en el mundo, en la sociedad, en los medios de comunicación y todas estas cosas. Ahora, hay que entender que la forma concreta, ordinaria, por la que el demonio ataca a las personas, a los cristianos, pues es por la tentación. La tentación es la forma ordinaria de ataque del demonio. Ya la forma extraordinaria o sutil, pues sería como la posesión, la obsesión y muchas otras formas y medidas de la influencia del mal en el mundo. Y llamamos tentación a una proposición de un pecado hecha al alma para inducirla a cometerlo. Entonces es un pensamiento que de suyo induce al pecado. Y el alma puede cometer pecado en tres diferentes maneras. La primera, ya sea cometiéndolo actual y voluntariamente, físicamente, ¿verdad? Llevar a cabo lo que se planeó hacer sabiendo que era pecado. En segundo lugar, no cometiéndolo, pero teniendo el deseo de cometerlo. Y en tercer lugar, ni cometiéndolo ni deseándolo, pero encontrando placer o delectación en el pensamiento del pecado. En otras palabras, la voluntad puede consentir a un pecado, ya sea por obra, por deseo o por delectación. ¿Sí? Por complacencia voluntaria en el pecado. Entonces, dos cosas. La primera es que solo el consentimiento en el que se hace, se comete pecado. Entonces, el solo pensamiento de un pecado no es pecado hasta que la voluntad haya consentido en alguna de estas tres maneras. Ya sea llevándolo a cabo, deseándolo, o simplemente encontrando placer en llevarlo a cabo, en pensarlo. En segundo lugar, que para conocer si se ha pecado mortalmente en una acción, no basta mirar si se ha ejecutado la mala acción o si se ha deseado, sino que es necesario mirar si se ha encontrado placer voluntariamente en pensar en el pecado. Porque la delectación voluntaria de un pecado mortal es pecado mortal. Porque hay muchos que se engañan creyendo que no han cometido pecado porque no han llevado a cabo lo que pensaron. ¿Sí? Ahora bien, es máxima constante, común, que no se puede vivir en este mundo sin ser tentado. Esta vida es un combate perpetuo que, según la Sagrada Escritura, tenemos que llevar a cabo. Tenemos enemigos que nos hacen la guerra por todas partes. Por dentro, por fuera, enemigos visibles y enemigos invisibles. El mundo exterior, las cosas, nos están constantemente suministrando ocasiones continuas de pecar. El desorden de la tendencia al pecado, conocemos como concupiscencia, con las rebeliones que excita contra el espíritu, nos induce constantemente al pecado. Y, como veíamos, el diablo día y noche vela en procurar nuestra perdición y emplea todas sus fuerzas para hacernos caer en pecado. Ahora bien, si este enemigo común generalmente conspira a la perdición de los hombres, es cierto que emplea más vivamente las fuerzas de sus tentaciones contra aquellos que se retiran de él para servir a Dios. Sí. Esa es la realidad. Porque, por ejemplo,
para darles un ejemplo, si pasan para una persona 30 años, o 20, o 15, lo que sea, sin confesarse, vienen y se confiesan y dicen, pues en realidad yo no tengo ningún problema. Ese es el mayor de los problemas. Porque el demonio ya no lo tienta, ya lo tiene agarrado. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, no hemos de espantarnos si sentimos frecuentes tentaciones y mucho menos impacientarnos de sufrirlas. Son cosas que no podemos evitar. Las tentaciones, unas veces son efecto de los malos hábitos que contrajimos por los pecados anteriores, y otras vienen por la ocasión del pecado, que voluntariamente nosotros nos ponemos ahí. Sin embargo, la tentación nos puede servir de varias formas. En primer lugar, para mantenernos en la humildad. ¿Sí? En segundo lugar, para estar siempre persuadidos, prevenidos con la oración y los más medios necesarios. Y en tercer lugar, para fortalecer la virtud, porque con cada resistencia que hacemos a una tentación, nos confirmamos y nos renovamos en el propósito de no querer jamás ofender a Dios. Y esto merece de Dios, nos merece de Dios, cada vez una nueva gracia. Tal forma que una vez que se resiste una vez, la segunda va a ser más fácil de resistir. Y así sucesivamente. Hasta que el demonio se cansa. Sí. Entonces, siendo la tentación un pensamiento que de suyo induce al pecado, es cierto que el primer remedio que se debe aplicar es fortalecer el espíritu con pensamientos contrarios que puedan disuadirnos del pecado al que nos hayamos tentado. Por ejemplo, pensar si con una simple acción de un instante vamos a convertirnos en enemigos de Dios, en indignos de sus gracias, en objeto de su indignación, que vamos a perder el cielo, que vamos a perder todo el bien que hemos hecho, que nos convertimos en esclavos del mal y sujetos de la condenación eterna. En segundo lugar, consideremos la calidad, la majestad, la bondad de aquel a que vamos a ofender. Un Dios infinito en grandeza, en santidad, en bondad, en poder. Un Dios que todas las criaturas adoran, delante de cuya presencia los ángeles tiemblan. Un Dios a quien vamos a ofender en su cara, sabiendo que nos ve, que nos considera, que nos mira y que mira con horror el pecado que pensamos cometer. Entonces, ¿qué ofensa mayor que esa le podemos hacer? Dice San Agustín, hombre ciego, si quieres ofender a Dios, busca a lo menos un lugar donde Él no te vea. Y si no lo encuentras, al menos ten vergüenza de ser visto en tu pecado por tan santos ojos. Y teme el cometer un crimen delante de aquel que es tu testigo y tu juez, y que puede hacerte morir en el mismo instante que acabas de cometerlo. Como sucede a tantos asesinatos. ¿Sí? Eso nadie nos lo dice, pero lo sabemos. ¿Por qué la gente se muere en tantos accidentes o en tantos asesinatos? Bueno, ¿dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué vida llevaba? En el mismo momento en que cometió el pecado, se murió. Es increíble ahora el número de jóvenes que les pasa esto, ¿verdad? Sí, que Dios no les da la oportunidad para seguir adelante. Aquí hemos tenido funerales de muchachos que se han metido a otras casas a robar y ahí los han matado.